Hubo algunas reuniones también hace algunos días atrás en la Fundación Pro Arroz, que tiene su sede geográfica, podemos decirla en San Salvador, pero creo que la sede institucional está en Concordia. Pero bueno, vamos a hablar con Hugo Müller, que es el titular de la Fundación Pro Arroz, a quien agradecemos nuevamente que nos haya atendido en el día de hoy. Hugo, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Escobar los saludan por este lado. ¿Cómo está usted? Muy bien, Andrés. A toda la audiencia, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Todos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo está la situación del sector arrocero en la provincia de Entre Ríos, Hugo, por estos días? Compleja, ¿no? En este momento se está implantando el cultivo y con una perspectiva de siembra de alrededor de una baja de 13.000 hectáreas sobre las 65.000 plantadas el año pasado. Eso daría aproximadamente 62.000 hectáreas. La baja que ha llamado la atención incluso a nosotros fue chequeada por la Bolsa de Cereales, que hace encuestas entre productores industriales y tiene un grado de certeza bastante importante. Lo que sale de ahí es que por un lado el norte de la provincia de Entre Ríos, con la seca, después de la gran sequía del verano pasado, las represas no se volvieron a cargar en su totalidad y hay varias que están a medio llenar, y ahí estaría explicado aproximadamente 3.000 hectáreas de un ambiente que si hay agua es muy estable en cuanto al área sembrada. Pero lo que sorprende son las 10.000 hectáreas de pozo, que a un promedio de 70 hectáreas por pozo, estamos hablando de 140 pozos que se inactivan para no plantar arroz. Ahí básicamente es un problema de costos, ha subido mucho el combustible fósil, y bueno, los fertilizantes, los insumos hacen que la ecuación dé resultados negativos. Hugo, y con el tema de los pozos con bombeo a energía eléctrica, que en algún momento se había incentivado esto, ¿cómo está la situación por ese lado? El otro día, en hubo reunión de directorio, estuvo el gerente regional de NERSA, que también es arrocero en San Salvador, y nos decía que aproximadamente 17.000 hectáreas en la provincia se regaban con energía eléctrica. Y hay que tener en cuenta que si 17.000 hectáreas más o menos son los que se sembraron de represa el año pasado, hay 48.000 hectáreas que se riegan con pozos. Y si usted tiene energía eléctrica aproximadamente 17, tiene 30.000 hectáreas, el doble prácticamente, que todavía se riega con combustible. Eso no ha avanzado. La última gran obra que se hizo en la provincia con un crédito del Banco Mundial hace aproximadamente 12 años fue el norte del departamento Concordia, sur de Federal, la obra El Redomón, La Querencia, Paso Miraflores, pero después no se ha avanzado en nuevas obras de infraestructura. Hugo, ¿y cuál es la preocupación de los productores de arroz en este momento? Seguramente usted está en contacto en forma permanente con ellos. Le escucho muy bajo ahí. No, le preguntaba a Hugo cuál es la preocupación del productor de arroz, que usted está en constante contacto con ellos. Y mire, básicamente el productor de arroz es un productor que usa alta tecnología. El año pasado la provincia tuvo el récord, a pesar de la gran seca, de 8.100 kilos por hectárea según la bolsa para el largo fino, pero hace 3 años el costo de producción estaba en $1.300, y ahora en campo arrendado con combustible fósil está llegando a los $2.000 por hectárea. Los precios internacionales no son malos, el valor del arroz en dólar
está por encima de la media histórica, pero hay un atraso cambiario, todas las economías regionales y la economía en general lo está sintiendo, y bueno, a 150 pesos menos las retenciones que son del 5%, hace que prácticamente usted necesite alrededor de 9.000 kilos para salir empatado. Entonces esa es la gran preocupación del productor, ¿no? Claro. ¿Y son números posibles de alcanzar, Hugo, estos 9.000? Porque si usted hablaba recién de cosechas récord de 8.100 kilos por hectárea en el largo fino, ¿es posible alcanzar los 9.000 kilos para salir empatado o no? ¿O sí? Sí, hay, o sea, uno de los... hay productores que están en 9.000 kilos, pero también hay otros que están en ambientes menos favorables, claro, con menos tecnología, que están en 7.500. Lo que se cae fuerte el área son justamente los productores que tienen una productividad por debajo de los 8.500, claro, porque lo que hace el productor acá en la provincia es un productor que no es más como hace 10, 15, 20 años un productor arrocero 100%, sino que está diversificado, hace maíz, hace soja, ganadería, y tiene un combo de producción que él, en base a cómo está su situación económica y cómo ve la cosa, puede cambiar de un cultivo para otro. Y es lo que hace, seguramente esa caída del área llevará a que ese productor o sea dedicado a la ganadería o a otros cultivos, donde también hay una gran preocupación, ustedes lo hablan siempre, la gran sequía que en este momento tiene el país en general y Entre Ríos también en particular, ¿no? Seguro. Por allí, el norte de la provincia de Entre Ríos, hablando de sequía, ha sido por ahí un poco más beneficiado con las precipitaciones. ¿Esto ayuda en algo o es insignificante? No, ha ayudado que ha habido una recarga parcial, pero importante, ayudó, sí, y en este momento, bueno, gracias a Dios en la provincia, no gracias a Dios a nosotros, ¿no? El arroz no ha nacido, se ha sembrado en suelo seco porque es un cultivo que permite por su tegumento, y bueno, las heladas de estos días lo agarró un 40-50% ya sembrado en la provincia, pero al no llover el arroz, la semilla permanece en el suelo a la espera de lluvias, y de esperar las lluvias que la temperatura suba, porque con estas temperaturas, si hubiera llovido, el arroz no hubiera nacido y habría que haber resembrado, ¿no? Hay un contexto difícil climático también para todos los cultivos, y para el arroz no escapa a esa situación. Hugo, le consulto respecto al tema de los incentivos que dan las provincias, las autoridades, teniendo en cuenta que nosotros estamos en el límite con Corriente. ¿Algunos productores de San Salvador, de esa zona, se han ido a esa provincia o siguen apostando por nuestras tierras? Se ha ido bastante productores. En realidad, muchos tienen algo todavía en la zona, porque tienen las secadoras, instalaciones, pero los que han podido y han tenido la capacidad de hacerlo, sobre todo en el sur de Corrientes, usted ve a muchos productores entrerrianos, ¿no? Ahí en Corrientes la situación, por un lado, hay muchas tierras, hay represas, cuando usted riega por represa está usando entre 120 y 150 litros de combustible en el caso que no tenga energía eléctrica. En el caso de los pozos está usando 450, 500 litros. Y por otro lado, hay mucha electrificación en la provincia de Corrientes, muchísimo más que en Entre Ríos. La mayoría de las represas y los sistemas de bombeo en la provincia de Corrientes, a pesar de lo que podríamos creer, está electrificada, mientras nosotros tenemos en el aspecto eléctrico deficiencias, no solo para el arroz. La provincia, en la parte rurales, si usted ve lo que son las líneas para producción, falta zonas enteras
donde la electrificación rural no existe, ¿no? Claro. Hugo, ¿y cuánto inciden los costos de fletes? El flete incide, por un lado, en los fletes cortos, ¿no es cierto?, a molino, porque se industrializa en la zona de San Salvador, la zona de Villaguay, está una gran porcentaje de la capacidad instalada en la industria molinera de la Argentina. Claro. Y el otro tema que el error no escapa, sino que es fuertemente afectado, es que en los últimos años ha mudado el tipo de arroz en cuanto a la exportación que se hacía por grandes barcos, y en los últimos años se hacía continuamente por container. Los containers han subido 4 o 5 veces el valor del mismo, y el arroz, que es relativamente de bajo precio, está muy afectado por esa situación, y prácticamente en muchos países se han perdido los mercados porque no dan los números con el flete marítimo, no, claro, internacional. Exactamente, los FOB, como se dicen habitualmente. Hugo, y en el tema de variedades, con respecto a lo que es el mercado interno y a la exportación, ¿qué es lo que se está haciendo? Las variedades que ha lanzado INTA, que la Fundación produce para la industria semillera, eso ha tenido un gran éxito. Desde ese punto de vista genético, la Argentina está muy bien, la calidad de nuestro arroz es excelente, y por otro lado, todavía en forma incipiente, en el norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, por ejemplo, ha avanzado bastante la producción de arroz orgánicos y arroces especiales, es decir, aquellos que tienen uso específico, como puede ser arroz para risotto, para paella, para sushi. Hay una empresa internacional, posiblemente la más grande del mundo, que ha hecho inversiones en la zona de los Charrúas y Chajarí, y es europea, española, y ha traído materiales y ha hecho convenios, están haciendo con productores de variedades que ellos, muy afectados por la falta de agua en Europa, y básicamente España e Italia, han hecho que, ha sido importante y ya está creciendo y tienen un valor diferencial. O sea, las variedades tradicionales son excelentes, muy buenas, tienen un enorme potencial. El trabajo genético de INTA, la verdad que es muy bueno. Y por otro lado, hay ya producción de otro tipo de arroces que ayudan a mitigar también los problemas que tenemos para poder exportar los arroces comunes, ¿no? ¿Estos arroces especiales se adaptan bien a los suelos de la provincia y de Corrientes, del sur correntino? Sí, se adaptan, tienen menor potencial de rinde que los arroces largos finos, pero el diferencial de precio en la mayoría de los casos, o en muchos casos, compensan esa menor producción. Seguro. Otra consulta, Hugo. ¿Cómo estamos en cuestiones de producción y rendimiento con los países vecinos? Se me ocurre Uruguay, Brasil. ¿Cómo estamos en ese sentido en competencia? Hemos ido aportando la brecha. En Uruguay y Brasil se habían, incluso usando nuestras variedades, ¿no?, que se han hecho muy popular en esos países, con la tecnología de INTA, Clearfield. Y uno de los temas que trabajó fuerte la Fundación ProArroz es bajar la brecha de rendimiento, porque había acá muchos productores chicos, medianos, con producciones más bajas, y eso, como digo, estamos subiendo la producción. La Bolsa de Cereales lo destacó el año pasado, logramos el récord histórico, y yo creo que vamos a seguir creciendo, y es probable que lleguemos a nivel provincial a las 9 toneladas. Brasil está en 8.2, 8.3, Río Grande do Sul, y Uruguay está un poco arriba. Pero estamos cerca, y los productores que todavía subsisten son los que están en el cuartil más alto. Nosotros también tenemos productores de 9, 9,5 toneladas de promedio.
Seguro. Y con respecto a las provincias vecinas, estaba leyendo por allí que Entre Ríos tiene el 30% de la producción de arroz a nivel nacional, después el resto se distribuye entre Santa Fe, Corrientes y por ahí un poco más un poco menos de porcentaje, ¿no?, en lo que es la provincia de Chaco, teniendo en cuenta que la provincia de Entre Ríos era la productora de arroz por excelencia. ¿Esto se puede recuperar de alguna manera en el futuro o todavía estamos lejos? Y bueno, en Rindes sigue siendo la provincia líder, pero en superficie Corrientes está sobre 200.000 hectáreas, que es lo último que se estuvo plantando estos últimos años. Alrededor de 80.000-90.000 hectáreas eran Corrientes, hasta esta baja 65.000 era Entre Ríos, 30.000 Santa Fe y el resto unas 20.000 hectáreas Chaco y Formosa. Si no hay una situación de macroeconómica que eso escapa al productor y a la mayoría que corrija las distorsiones, esto no va a ocurrir. El resto de los países, y bueno, que tiene un dólar libre, nosotros, bueno, si vamos a hablar de los dólares que tenemos, a su vez tenemos retenciones, la economía está muy complicada y pega muy fuerte en los potenciales de producción de todas las economías regionales, y bueno, eso no, el productor no puede escapar a esa situación, y eso se refleja en los niveles productivos de todas las producciones del país, ¿no? El arroz no escapa a eso. Bueno, es una situación del productor en general, Hugo. Seguramente las autoridades provinciales, ustedes de la Fundación, se lo hacen saber. Bueno, el gobernador Bordet sabe perfectamente lo que está pasando el productor entrerriano, más allá de la sequía, pero el tema de las retenciones y la situación económica que traspasa este problema, ¿no? Nosotros con el gobierno provincial tenemos una excelente relación. Lucio Amabete, el secretario de Agricultura, es parte del directorio de la Fundación, es de una familia arrocera de Santa Anita, y en la provincia de Entre Ríos es socia fundadora de la Fundación Pro Arroz en el año 91. Hemos trabajado muy bien en todo tema de insumos, que estaba con muchos productos en aduana que no se liberaban, y bueno, la llegada de Bailo a la Secretaría de Agricultura aceleró toda la mejora, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, y no podemos decir que en la provincia de Entre Ríos el gobierno no nos apoye. Lo que pasa es que muchas de las cosas son macroeconómicas que escapan a la provincia. Sí, la provincia podría hacer más, y lo hemos tratado de hacer ver en la parte de la electrificación rural. Son obras caras, pues son grandes distancias, hay que hacer plantas transformadoras, y en general eso se hacen con créditos internacionales, del BID, del Banco Mundial, que toma la provincia 20 años, y eso existe en las líneas, porque usted tiene 5 años de gracia, la tasa es al 3-4%, son créditos de fomento para la agricultura en todo el mundo que tienen estos bancos, y en eso seguramente se puede hacer mucho más, pero se necesita trabajo de determinadas áreas de gobierno para ir a la zona, planificar. Nosotros trabajamos fuerte en el año 2000, desde el año 99, me acuerdo en el gobierno de Busti, que se hicieron las grandes obras. Bueno, se hizo Chañar 1, Chañar 2, Luca Sur primera, Luca Sur segunda, después el Redomón. Allí llegamos a casi 20.000 hectáreas, pero todavía nos está faltando mucho más, ¿no? Seguro. Hugo, le agradecemos enormemente estos minutos. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, a ustedes y a la audiencia siempre es un placer difundir la problemática de un sector una agroindustria, ¿no es cierto?, bien regional, típica de la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hugo Müller es el presidente de la Fundación Pro Arroz. Bueno,
la fundación es a nivel nacional, ¿no? Pero tiene su sede aquí en la provincia de Entre Ríos, bueno, contándonos cuál es los temas que tienen hoy por hoy los arroceros que están comenzando a implantar, situación de costos elevadísimos.